Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros y mucho más con la invitada que tengo hoy, la doctora Ana Estrella Rufo. Es un placer, Ana, que estés aquí participando de esto y colaborando con esto. El placer es mío también, Juan. Estoy encantada de estar en tu programa y pasar un rato muy divertido, muy agradable y poder ayudar a tanta gente que nos escucha, ¿no? Y que ya es hora, ¿no? Como decíamos antes de entrar, ¿no? Ya es hora de hablar más claro. Sí, sí, por supuesto. Además, daros cuenta, ahora la presento, la doctora Ana Estrella Rufo es médico de familia, es especialista en medicina psicosomática y psicoterapia clínica, sexóloga, miembro de la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica y Experimental y experta en acompañamiento y duelo. Y claro, no podía ser de otra forma, experta en acompañamiento y duelo, pues el título es La muerte no es más que un cambio de misión. Genial. Ana, siempre me gusta hacer esta pregunta. No me digas por qué, pero siempre me gusta hacer esta pregunta. Ana, cuando tenía 17, 18 años, ¿se imaginaba que estaría donde hoy estás y hablando de esto? Pues mira, a ver, yo ya en esa época hablaba de cómo yo veía la vida, cómo yo veía lo que había al otro lado. Era muy complicado porque antes no se hablaba de nada de todo esto, evidentemente, pero no, claro, cómo me iba a imaginar que iba a estar en un hecho de comunicación hablando de algo tan interesante y tan importante para el ser humano como es esa trascendencia, ¿no?, a la que vamos. Sí, y claro, la siguiente pregunta, ¿lo tuyo, la sensibilidad tuya para estos temas, vino de serie o surgió con el andar? No, viene desde pequeñita. Desde pequeña yo tengo sensaciones, empiezas a sentir, a ver, a canalizar cosas que te llegan, que a veces dices, uy, decías algo, ¿no? Y pasaba. O veías a una persona o conocías a alguien y para mí era muy fácil, súper fácil iba a decir, no, realmente era muy fácil saber cómo era esa persona, que antes de que hablara, yo la veía y distinguía bien si hablaba y decía verdad o no, o era una persona que encubría, era tímida, y en fin, todo ese tipo de cosas, sí, realmente como era interiormente, desde muy pequeña. Lo que pasa que esto, a ver, lo vas tapando con el paso del tiempo, ¿no? Porque, bueno, también tiene que haber una evolución, ¿no?, del hemisferio cerebral izquierdo, la racionalización de las cosas, la experimentación y el nivel de evolución, ¿no?, que se nos presupone a todos los seres humanos. Entonces, queda como un poco en segundo plano. Tú sigues siendo así, pero realmente tú no hablas de esto, ni tampoco se oía hablar de esto. Con lo cual, bueno, empiezas a investigar, empiezas a darte cuenta que Platón ya hablaba de ese alma. Sí, a través de la filosofía. O sea, realmente cuando me enteré, Juan, que iban a quitar quizás la filosofía de la educación, me dio muchísima pena, porque muchos hemos encontrado una especie de esponjita, de colchoncito en la filosofía. A mí me parece que la filosofía te ilumina, te ayuda, te hace ver las cosas. Sí, claro, por supuesto. De hecho, el que creó un cisma en la ciencia fue Descartes cuando dijo, oye, yo solo me ocuparé, claro, hay que entenderlo también. El hombre quería quería salvar su cabeza, que no se la Sí. separasen del cuello, porque claro, estaba en pleno apogeo la Santa Inquisición y entonces el hombre pues al final dijo, oye, dejarme investigar tranquilo. Y entonces le dijeron, ¿qué vas a hacer? Y él dijo, pues mira, yo investigo lo que se ve y se percibe con los 5 sentidos.
y el resto que lo estudien los filósofos y los clérigos. Y ahí él sin darse cuenta, partió la ciencia en dos y resulta que la ciencia ahora ha vuelto a unir otra vez, que es por eso ha surgido la cuántica, y la ciencia de los 5 sentidos pues está en declive porque no se puede demostrar muchas cosas con esa ciencia. Entonces, y todo viene, te lo vengo a decir porque todo viene, como tú decías, porque estaba la filosofía que se encargaba de estudiar todo este tipo de cosas. Entonces, si ahora nos dicen que no podemos estudiar filosofía, pues apaga y vámonos, claro, ¿sabes? Sí, sí. Oye, y lo de médico, y lo de médico, y luego médico de familia, y luego todo eso, ha sido una evolución personal, claro. Ha sido una evolución personal. Yo quería ser médico desde siempre, desde que recuerdo, desde pequeña. Mi idea era poder ayudar a la gente, el servicio. Y bueno, me interesaba muchísimo. También me interesaba la filosofía y la psicología, evidentemente. Pero yo quería ser médico, era como, no sé, era como un afán interno, ¿no? que me llevaba, ¿no? Y podía haber pasado cualquier cosa, también te digo, ¿eh? Pero en ese momento decidí hacer medicina y según estaba estudiando medicina, yo sentía dentro de mí que algo se quedaba corto, que hacía falta algo más. No se estudiaba en profundidad la mente en ese momento. Yo sabía que la enfermedad tenía otros rasgos que no se veían. Yo hablaba y sentía que las emociones eran digamos como la ventana, ¿no? Que se abre y ahí empieza como todo. Pero claro, ¿cómo llegaba ahí, ¿no? Era bastante en ese aspecto era bastante constrictivo. Pero la medicina me hacía poder racionalizar lo que yo sentía y cómo yo veía la vida. Y creo que es maravilloso, o sea, es una carrera fantástica. Tiene muchos aspectos. El médico puede integrar todo si desea hacer eso. Estudias y te puedes sumergirte, ¿no? en todo lo que tú crees, la fisiología, que a mí me encantaba cómo funcionaban las cosas, hasta lo que es la patología, ¿no? Cuáles son las alteraciones. Pero yo siempre sentía que necesitaba ir más allá y más allá, ¿no? Y entonces, cuando termino la carrera, bueno, yo leía continuamente, Juan, leía muchísimo y me interesaba todo lo que se hablaba alrededor de la mente, de los sentidos, de la percepción. Y de pronto un día, pues, empecé a investigar, conocí a Raymond Moody y con Raymond Moody empezó mi búsqueda, vamos a decirlo ya como ya sobre seguro, ¿no? Ya como más concisa, ¿no? Me encantó, le pude conocer personalmente, hablé con él y era médico, eso me daba mucha fiabilidad, porque no era un hombre de ciencia que se sumergía, ¿no? en lo que había detrás de todo esto, ¿no? Que había en nuestra mente, cómo conectábamos, qué pasaba cuando el ser dejaba este plano. Bueno, en realidad todos los que investigamos esto, no me digas por qué, intuimos, sabemos que hay algo más. Y eso te lleva a seguir y a seguir estudiando con gente maravillosa que deja un legado fantástico. Y ahí empieza todo, ahí empiezas a investigar, a experimentar, empiezas a ir a escuchar a gente y se abre, bueno, se abre un camino, ¿no? Un camino inmenso. Pero a mí me interesaba además la espiritualidad desde muy pequeña, pero que fuera con la mano, ¿no? Y de la mano de la ciencia. A mí me gusta poder cotejar, poder racionalizar, como te decía antes, lo que yo sentía, lo que me parecía que tenía otra explicación, ¿vale?
Y así fue como empecé a andar este camino. Oye, espectacular Vida después de la vida de Raymond Moody. Wow. Nosotros también lo hemos conocido en Alicante. Es un hombre además magnífico como Sí, persona, un es hombre una, encantador. es una persona con un corazón enorme y, bueno, fue el pionero, por decirlo así, ¿no? Aunque el pionero fue otro, pero me refiero, fue el pionero en sí, ¿no? Me refiero a otro porque ya eh, en la mitología griega, pues ya hablaban de las experiencias de un soldado que realmente pues murió en el campo de batalla y cuando volvió a casa pues y lo iban a enterrar, despertó y contó todas las experiencias y bueno, eso fue la primera que se conoce. Eh, y bueno, pero el pionero de todo este mundo ahora de las experiencias cercanas a la muerte, que es pues es Raymond Moody. Y bueno, ahí, tú fíjate, yo siempre he pensado, y perdona Ana, yo siempre he pensado, digo, ¿por qué existen? Porque claro, como en este mundo, por lo menos yo lo creo así, no existen las casualidades, sino todo son causalidades. Entonces, oye, ¿por qué narices existen las experiencias cercanas a la muerte, existen las regresiones y existen los niños que vienen recordando vidas pasadas? Entonces digo, claro, para que de alguna forma el ser humano se dé cuenta que antes y después sigue habiendo vida. No como nosotros la vivimos aquí físicamente, pero realmente sigue existiendo. O sea, bueno, Nikola Tesla también se dio cuenta de eso y habló de que, bueno, mientras no viésemos la vida como energía, vibración y magnetismo, no entenderíamos nada. ¿Por qué? Porque en realidad somos todo energía. Hay una energía muy densa que vibra muy bajo, que es muy lenta en vibración, que es la física de 3D, y luego resulta que hay una vibración altísima, muy sutil, y que es la que se introduce dentro de esta vibración densa para experimentar, porque claro, en este mundo físico solo puedes experimentar cuando tienes la misma herramienta, la misma forma, que es la forma física para poder sentir, tocar, abrazar, reír y llorar. Entonces necesitamos esta energía densísima, pero en realidad nosotros no somos la energía densa, nosotros somos la energía sutil. Y la energía como tal ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Con lo cual, a nivel, estudiándolo como Tesla, realmente nosotros tenemos una parte que es eterna dentro de un cuerpo temporal que cuando se desintegra vuelve a reconvertirse porque no se transforma, o sea, no desaparece, vuelve a reconvertirse en parte de esta 3D, pero en realidad somos seres eternos en cuerpos temporales. Y eso me refiero a nivel cuántico, a nivel de Nikola Tesla, ya se sabe. Pero bueno, hay que repetirlo muchas veces y hay que decirlo mucho Sí. porque para que la gente se dé cuenta, ¿no? Que no son tonterías. Y oye, me imagino que cuando empezaste a conocer testimonios y porque, claro, cuando uno habla con Raymond Moody, inmediatamente le surge el interés de decir, oye, yo voy a investigar también por mi parte. Sí. Te has encontrado con un montón de Que había otra cosa, que había algo más, lo que tú dices, ¿no? Hay una energía sutil que se mueve a nuestro alrededor internamente y que es la que da color a cada uno de nosotros. Yo lo definiría así, es el colorido, ¿no? El que tú vas transportando, porque en realidad lo que tienes es un cuerpo denso, como has dicho, pero luego tienes una serie de atributos y de connotaciones. Y cuando oigo hablar de todo esto, para mí realmente empieza a tener sentido la vida, porque si no la vida
no tenía sentido, ¿no? Como tal, o sea, ¿y qué pasa? ¿Y a dónde vamos? ¿Y qué hacemos? Yo me empecé a hacer esas preguntas existenciales y de hecho podía hablar con algún que otro canónigo y preguntarle qué hay, qué piensan de todo esto, ¿no? Incluso a los profesores de filosofía, claro, era una de mis asignaturas favoritas. Intentaba siempre preguntar, quedarme a hacer ese tipo de preguntas que muchas veces no me podían contestar, ¿no? Y me decían, bueno, ya lo hablamos a final de curso, ya. Y yo decía, nada, que aquí no se habla, queda lo mismo, ¿no? Pero es que incluso lo que tú dices, estudiando con Descartes, con Platón, el sentido de la vida, si eso está ahí, ¿no? En la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya conozco a Raymond Moody, yo ya me había hecho tantas preguntas que dije, bueno, aquí está, ya está. Este hombre, que además es científico, está investigando esto. Bueno, pues comienzo a investigar. Y cuando comienzo a trabajar, fíjate, empezaba a preguntarle a mis pacientes, lo primero que les preguntaba, qué les pasaba, evidentemente, a qué lo atribuían, ¿no? A qué creían que, por qué les estaba sucediendo eso, y siempre les preguntaba, ¿qué ha pasado en tu vida hasta este momento? ¿Qué ha pasado justo antes de que sucediera esto que te está ocurriendo? Yo ya iba hilando, ¿no? Yo empecé a hablar de las emociones, imagínate, siendo médico, cómo hablar de emociones que producen enfermedad. O sea, eso era complicadísimo. Pero yo preguntaba y yo seguía preguntando. Entonces me surgió la oportunidad de poder hacer terapia regresiva, hipnosis clínica. Ya empezó a abrirse todo ese campo, la mente. He estudiado neurología, neurobiología. Me interesa muchísimo la trascendencia y el funcionamiento del cerebro. Soy una enamorada del cerebro. Y me llamaba mucho la atención cómo unas partes pudieran opacarse y apagarse y otras partes permanecer encendidas para según qué cosas, ¿no? Lo que estaba claro era que la emoción innata producía una serie de cosas en la vida de una persona. Cuando una emoción no era bien recibida en el sentido que te cogía en una posición de no tener una respuesta, producía siempre, como decía Hammer, el médico este alemán, que a través de él se conoció cómo había una impronta en el cerebro que desarrollaba una somatización a nivel del cuerpo físico, ¿no? Era una teoría que engloba la realidad, es decir, nada ocurre en ti sin que esté dentro de ti. Eso es así. Y ahí empezó a desarrollarse una idea que me llamó mucho la atención y empecé a tirar del hilo. Entonces iba a muchos sitios a conocer a gente que hablaba en el mismo lenguaje y he tenido la suerte, Juan, de tener maestros increíbles, gente estupenda que me ha ayudado a avanzar, a evolucionar y a llegar a quien yo soy en este momento y a poder ayudar a la gente, ¿no? Desde otro tipo de perspectiva, sin dejar la perspectiva médica, que es importantísima, porque ese conocimiento te da solidez, te da, digamos, la característica de discrepancia, de evaluar, de observar sin alteración alguna. Me explico de lo observado, ¿no? que suele pasar, ¿no? Cuando alguien observa algo, la parte subjetiva es inherente y entonces ya el resultado es completamente distinto. Bueno, pues empecé a estudiar terapia regresiva, empecé a estudiar la mente, la neurología, la fisiología neuronal, tal, para darme cuenta de que efectivamente todo ocurre aquí, por no decir, bueno, casi todo, vamos a decir casi todo ocurre ahí y todo es evaluado ahí. Entonces, a través de la terapia regresiva, empecé a estudiar el alma, empecé a estudiar la muerte, siempre me llamó mucho la atención, sobre todo porque, Juan, yo sentía a la gente que iba a morir, cuando veía a alguien que sabía, ¿no?
que esta persona, pero además así, o sea, espontáneamente, ¿no? La gente se cree que los medios estamos conectados como antenas todo el día, ¿no? O la gente sensitiva, ¿no? Me gusta más llamarlo así. Yo soy un médico sensitivo, entonces con mis pacientes desarrollaba esa cualidad. Y era súper bonito el trabajo, era precioso porque podía averiguar y constatar cosas que yo sentía teniendo a esa persona delante y hablándome. Y yo sabía que había una razón detrás de todo eso. Y incluso profundizar en la muerte es profundizar en la vida. Es decir, para mí la muerte es el principio de todo, porque cuando, lo digo en muchas ocasiones, cuando uno pasa al otro lado, el velo se cae. Toda esa realidad que uno cree que está viviendo ya no existe, es ficticia. Entonces se da cuenta que el avatar lo ha quedado ahí y que tú eres realmente ese ser inmenso. Ha sido siempre, pero no siempre has tenido la oportunidad de ver, ¿no? Y a mí eso me parece un descubrimiento fantástico. Saber que uno no es lo que uno ve, sino lo que anida en su interior, ¿no? Esa chispa que es nuestro espíritu, que está ahí sosteniendo, ¿no?, a esa alma tan grandiosa que va avanzando, ¿no?, y que va haciendo reconexiones a cada momento. Incluso yo me preguntaba, yo sabía que la gente que conocías no era casual, todo tenía un proceso. Yo me preguntaba, esta persona, además a lo mejor conocías a alguien que hablaba casi tu mismo idioma, porque no siempre éramos iguales, ¿no?, pero que hablaba de cosas que a ti te interesaban muchísimo. Yo decía, ostras, esto no es casualidad, ha ocurrido, ¿no? Yo creía siempre en la causalidad de las cosas, o cuando alguien me preguntaba algo, le decía, bueno, vamos a ponerlo en cuarentena, vamos a ver qué pasa. Cuando ha ocurrido esto, probablemente tiene una razón de ser. Yo siempre he creído que no estábamos solos, quizás porque el buscador, el alma, suele pasar tramos de su vida en soledad, porque hay una búsqueda interna. Yo desde muy pequeñita leí las moradas de Santa Teresa de Ávila y ahí descubrí la conexión, la canalización, el poder del alma con respecto a todo lo demás. Y comprendí que había una trascendencia en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que somos. Y eso me animó. La he leído varias veces a lo largo de mi vida, a lo mejor no enteras, pero sí cuando necesitaba buscar inspiración. Siempre me ha inspirado ella, siempre. Me parece un libro maravilloso para los buscadores, y igual que cualquier libro de filosofía o cualquier libro inspirador. Lo hablé con Raymond Moody, ¿no?, y me decía que él opinaba lo mismo que yo. Cuando tú llegas a constatar que el alma es inmortal, que esto es simplemente un juego de avatares, algo que vamos haciendo y vamos experimentando para poder llegar a la realidad, que es el amor. Para mí no hay otra cuestión en la vida, es el amor o la falta de amor. No hay otra realidad. Todo lo que batallamos es para llevar el amor ahí, a eso, y conseguir, que no siempre lo conseguimos porque es complicado, ver el amor en todos lados, en todas las situaciones, en todas las circunstancias de tu vida. Cuando tú bendices las circunstancias que has tenido que transitar, es verdad que se habla mucho de la deficiencia en el perdón y en la gratitud. Yo sí que lo creo. Creo que hay una gratitud inmensa ante lo que uno está viviendo. Cuando uno está batallando una guerra, que nadie sabe lo que batalla uno interiormente, uno debe ser muy cuidadoso, mucho. Y hay un respeto, para mí, tiene que haber un respeto enorme por la lucha de un ser humano, sea el que sea, ¿sabes? Entonces aprendí que el amor era lo único importante a lo que se llegaba, porque yo sentía una paz interior cuando conseguía eso, en pequeñas cosas, luego en cosas más grandes. Y ya cuando empecé con mis pacientes, he tenido la gran suerte de poder
hacer experimentación, poder tratar de otra manera a la gente a la que veía. Entonces, con la óptica, ¿no? Con la complementariedad, ¿no? De la medicina y de la visión, ¿no? Y de una visión más allá, ¿no? La mente es complicadísima, porque la mente puede darte una situación, hacerte vivir una situación que tú crees que es real, pero en realidad no lo es. Entonces, cuando tú logras conectar eso en una persona, cuando logras que se vea, que vea qué está sucediendo ahí, que vea qué emoción es la que está interfiriendo en el proceso natural, porque nacemos con un cuerpo perfecto. O sea, eso está claro. El engranaje del cuerpo, fisiológicamente hablando, es perfecto. O sea, yo no he visto cosa, creo que estarán de acuerdo conmigo muchas personas, yo creo que no hay nada tan perfecto como esto. Y claro, cuando se ve alterado es por una razón. Y es porque hay que aprender algo con eso que está sucediendo, ¿no? Entonces el cuerpo se disregula para que tú prestes atención. Porque, Juan, todo el mundo, la mayoría de la gente, si no siente algo en el cuerpo, no se ocupa de qué está sintiendo, qué está pensando, cómo está siendo su vida. Es necesario caer en ese vacío, en esa sombra, para poder descubrir la luz, que para mí, ya te digo, solo es amor y falta de amor. Para mí es la luz y la sombra no es correcto, pero bueno, creo que la gente lo entenderá así, ¿no? Entonces, cuando uno logra, trabajando con la gente, conectar eso, es increíble. O sea, has llegado y claro, necesitabas la ciencia, porque la ciencia te hace asentar. Si tú sabes cómo funciona el cerebro, si tú sabes cómo funciona el cuerpo humano, puedes, sin dogmas, puedes ir avanzando e ir uniendo esas dos cosas, ¿vale? La mente y el cuerpo nunca han estado separadas, nunca. No hay nada que ocurra en un lado que no ocurra en el otro. De hecho, fíjate, cuando llegaron los descubrimientos de que la mayor está en el corazón. La mayor conexión neuronal está a nivel cardíaco. O sea, imagínate. Por eso cuando hay un trasplante, la persona que tiene el trasplante de corazón siente cosas que incluso tiene visiones, imagínate, de algo que no es su vida, que no le pertenece, que pertenecía al otro. Fíjate qué maravilla de saber que tú puedes tener conectado tu cerebro teniendo conectado tu intestino, siendo consciente. Porque el eje intestino-cerebro es el eje que rige todo el cuerpo. O como, por ejemplo, ¿qué le pasa a una persona cuando tiene una situación, digamos, angustiante, ¿no? Tiene angustia, está sucediendo algo y no sabe cómo resolver. Lo primero que pasa es que toda la zona intestinal se altera. Empieza a haber una sintomatología puramente física. Entonces, uno se tiene que preguntar si eso está pasando ahí, ¿qué me está pasando? De hecho, yo hago un ejercicio con mis pacientes, lo he hecho siempre, que es, y nos pasa a todos, lo que pasa es que quizás no nos paramos a pensarlo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Yo siento algo, angustia, o siento un poco así, y pienso, ¿y por qué estoy yo así? ¿Qué está pasando? Nos ha pasado a todos, que primero has tenido la emoción corporal, pero luego tienes que ir al origen, porque todo está interrelacionado. Entonces, saber que la emoción, que el alma está en tu corazón y está en tu intestino, que todas esas conexiones para formar un pensamiento, un movimiento, una conducción eléctrica, están ahí, te llena de asombro porque hasta ese momento no se sabía. Por contra, antes no se sabía que creíamos, ¿no? Se creía que tras la muerte ya no había nada, que éramos solo un proceso de estar aquí y ya está, sin más. Solo los buscadores, a los que yo admiro profundamente, porque gracias a ellos despertaron en mí ese interés.
yo no quería quedarme solo con eso, Juan, solo con lo que se veía a simple vista. Yo quería ir más allá. Y ese afán de ir más allá, bendito sea, logró que yo pusiera en marcha una maquinaria que de otra manera no hubiera podido, porque cuando yo empecé a hablar de todo esto, imagínate un médico tradicional de familia hablando de cosas que muchas veces no, o la más de las veces, no se entendían, ¿no? Pero yo he tenido siempre la sensación, la intuición de que iba en el camino correcto. Cuando siempre he sentido que estaban conmigo, que me llevaban, que era bien dirigida. Porque cuando te pasan cosas tan fantásticas, cuando eres capaz de bucear en la vida de la gente y sentir que da resultado y que estás ayudando, no puedes menos que sentir una gratitud inmensa y dar las gracias porque te llevan, o sea, no preocuparte de dónde vas a parar o quién va a llegar. Yo sabía que cuando venía alguien a verme, a trabajar conmigo, yo era su persona, vitamina, como dice ahora Marian, por ejemplo, la doctora Marian Rojas, y sabía que era la persona que le podía abrir ese mundo, podía darle un sentido a lo que estaba sintiendo, padeciendo, atravesando en su vida. Y entonces, es que soy una mujer y una persona súper afortunada, Juan. Estoy totalmente de acuerdo contigo y además lo verás. Mira, Annie Marquier, Greg Braden, hablan ellos del cerebro en el corazón, de la concordancia, respiración, cerebro y corazón, y que el corazón tiene su propio cerebro con el que rige todo el sistema hormonal. También estoy totalmente de acuerdo en que las enfermedades es un cartero que viene a darte una señal, viene a darte un aviso de dónde te estás desequilibrando, por decirlo así de alguna forma, dónde está esta emoción desequilibrada. Y bueno, totalmente de acuerdo con Luis L. Hay, etcétera, etcétera, que el 99,9% de las enfermedades son psicosomáticas, por no decir el 100%. Y totalmente de acuerdo en que el cuerpo es el templo del espíritu y que si lo amas y respetas, deviene en la creación más perfecta, que ya lo es, pero me refiero, deviene en una creación perfecta. Y luego, por supuestísimo, tenemos, mi mujer y yo tenemos como una frase, una pequeña, para no olvidarnos, y que dice que el amor, refiriéndose a la autoestima que tienes por ti mismo, es la guía. La mente es con la que construyes y lo físico es solo un resultado. Entonces, de alguna forma, estoy totalmente de acuerdo que el nivel de vida que uno tiene es el nivel con el que uno se ama. Y todo radica en el amor, ¿no? El amor que tú te tienes a ti mismo es el amor que le tienes a los demás. ¿Por qué? Porque es muy simple. Tú vas a vaciar en el otro, si fuese una copa, vas a vaciar lo que contenga esa copa tuya. Si no la has llenado de amor por ti, no la vas a poder vaciar en otro. Entonces, de hecho, hubo un hombre que se adelantó a su época, a mí me encanta, y él decía, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero es curioso. Entonces somos sí, los dos fans del mismo personaje. sí, pero lo curioso fue lo mal que se interpretó esa frase, ¿no? Fíjate, ahora te lo digo de otra forma y verás cómo se entiende enseguida. Él quiso decir, para mí, nunca jamás podrás amar a alguien más de lo que te amas a ti. Fíjate si suena diferente la misma frase dicha de forma diferente. O sea, amarás al prójimo como eres capaz de amarte a ti mismo, más no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para amar a alguien más, vas a tener que aprender a amarte a ti más. Lo que tú te das es lo que le das a los demás. Y volvemos a lo mismo, Ana, y me ha encantado que sacas el tema. Todo se trata de amor en grados, ¿no? O sea, este mundo no es dual. Lo hemos hecho dual con las palabras, pero este mundo no es dual.
este mundo es 0 grados de amor y 100% de amor. O sea, pero es todo amor, o sea, en diferentes... O falta en de amor. diferente graduación, claro. Pero como el lenguaje es parco, entonces para definir empiezas a crear dualidades, ¿no? Frío-calor, hambre, saciado, amor, desamor, etcétera, etcétera. Pero en realidad es simplemente una graduación, o sea, la gente que tiene un amor bajito se le puede decir que tiene un grado de amor muy bajito, y el que se ama mucho, pues ya se sabe. Pero que te vengo a decir, y entonces me ha encantado todo lo que has dicho, ¿por qué? Porque yo estoy completamente de acuerdo contigo, y sí que para mí, como tú dices, que es algo apasionante, las enfermedades simplemente son carteros que te traen un mensaje. Y lo curioso es que hasta ahora, erróneamente, para mí, se le ha tapado la boca al cartero porque no se quiere recibir el mensaje. Y eso lo único que hace es que pues se va a quedar ahí la emoción, y la emoción perdurará produciendo, pues eso, un aviso mayor, cada vez mayor, hasta que el aviso ya sea emergencia general. Sí, y además es un reto, o sea, la enfermedad realmente, la mayor parte de ellas está causada por un estrés sostenido en el tiempo y mantenido en el tiempo. Es como una, no voy a decir reto porque no me gusta la palabra reto, es como una lección a aprender. ¿Qué sucede en esta temporalidad? ¿Qué está pasándome? ¿Por qué ha surgido esto? ¿Para qué, mejor dicho? Porque nosotros decimos por qué y por qué no. ¿Para qué ha surgido esto? ¿Esto a dónde me lleva? ¿Qué voy a aprender con esto? Y es una lucha, es decir, cuando uno está enfermo o cuando uno tiene un desafío, como me gusta llamarlo a mí por delante, primero es, fíjate, buscar dentro de uno mismo la fuerza. En cualquier caso y en la mayoría de los casos que he podido tratar, había una fuerza, un poder insospechado dentro de la persona. Uno no sabe lo fuerte que es o lo que puede llegar a hacer y a conseguir si no atraviesa un momento delicado, que puede ser una enfermedad, puede ser cualquier otro elemento, ¿no?, discordante en la plácida vida de una persona hasta que aquello se altera, ¿no? O incluso de un familiar, es decir, fíjate, como bajamos como familia de almas, la experimentación de un miembro de esa familia de almas es circundante al resto. Es decir, uno nunca sabe por qué alguien está pasando por algo. ¿Es para esa persona? Sí, pero también para el resto. ¿Qué tiene que aprender el resto de esa situación? Y curiosamente, cuando uno empieza a entender que no se ha amado, porque la mayoría de la gente que se enferma es porque ha dado mucho y se ha amado muy poco. Normalmente la gente que no se complica mucho la vida, o que no mira, o que vive y tiene su decisión es respetable. El espíritu entiende que hay un libre albedrío, tú puedes profundizar todo lo que tú quieras y hacer esa experimentación si a ti te interesa, si tú quieres una vida de poder conocerte mejor y conocer mejor lo que es el paso por aquí, ¿no? Entonces, la mayoría, al principio tenemos rabia, ¿no? Ira, ¿no? Primero miedo, rabia, ira, desafiamos, ¿no?, a lo que está pasando, ¿no? No lo aceptamos, ¿no? Lo primero que decimos es que ¿cómo me está pasando esto a mí? Dios mío, la rabia, la lucha, hasta llegar al pacto contigo mismo. Pero tampoco sirve, porque tú puedes pactar lo que tú quieras, pero aquello sigue ahí, sigue evolucionando, hasta que llegas a la aceptación. Y en la aceptación está el darte ese amor que no te has dado. Porque mientras que lo estás viviendo, te estás maltratando de alguna manera. Te estás clavando continuamente las palabras, te estás desafiando, te estás diciendo cosas que es falta de amor. ¿Dónde he dejado de poner amor?
para vivir yo esto? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues poner amor en lo que está ocurriendo, que no siempre es fácil, claro que no, es un aprendizaje y además de un nivel altísimo. Cuando hay una enfermedad, el nivel de aprendizaje y de experimentación y de capacidad de amar eso es un grado superior, vamos a decirlo así, es un grado superior. Empezamos con pequeñas cosas hasta llegar a eso. Y cuando tú entiendes que hay que poner amor para poder viendo esto, de momento voy a asumirlo, voy a aceptarlo y voy a poner amor ahí. Y me voy a amar con todo lo que me está pasando y me voy a cuidar y me voy a querer. Y ya no voy a tolerar cosas que a lo mejor he estado tolerando y no tenía que haber hecho. Porque, mira, el respeto es falta, la falta de respeto es falta de amor. Absolutamente. Entonces, cuando uno se respeta, quiere respetar a los demás. Cuando uno se ama, ama a los demás, pero además lo hace de una forma fluida, de una manera sin exigencias, lo hace de forma natural. Entonces, a mí me duele mucho cuando la gente se habla mal a sí misma. Es que esto que me ha pasado es porque no sé qué, pues es que eres idiota, es que porque, qué injusticia, Eso lo único que hace es echar balones fuera y no centrarnos, ¿no?, en el meollo, ¿no?, en el principal aspecto de todo esto, que es el conocimiento de uno mismo, el aprendizaje de una experiencia que te da una experimentación en el amor tremenda, a ver dónde llegas a quererte, en la comunicación, porque sabes, Juan, que vivimos totalmente aislados, incluso de nosotros mismos, no nos escuchamos, hay una falta de rigor en eso, no hay tiempo para la escucha. Yo no entiendo, la gente está todo el día haciendo cosas, pero ¿cuándo estás contigo? ¿En qué momento? Y a los niños se les debería enseñar eso desde pequeños, a ese espacio suyo, consigo mismo, sin hacer nada, simplemente ser. Todo eso te lo da el ir evolucionando y la experimentación. Se siente feliz cuando está en el momento, no cuando los pensamientos están pasando continuamente, pasan siempre. Siempre. El cerebro está acostumbrado a procesar información. Pero cuando tú paras, es como, vale, me voy a parar y solamente voy a sentir. No voy a entrar, el observador mágico que te decía yo, ¿no? Observas con esa magia que tienen las cosas, sin juzgar, sin pretender entender nada. Pero continuamente estamos yendo al pasado. Porque me pasó esto, porque me pasó aquello, buscando una explicación que es humana y racional. Date cuenta que el hemisferio izquierdo busca siempre racionalizar las cosas, darle una entelequia. Pero claro, el hemisferio derecho está continuamente sacando la información emocional que necesitas para procesar eso. Pero si yo me voy al pasado, estaré haciendo proyecciones hacia el futuro que son absolutamente tendrá que ser desde el presente, que es donde yo me hallo, donde yo puedo elaborar esa información, porque el pasado me sirve para ver lo que he avanzado, para ver dónde, como te digo, no he puesto amor. Sí, es lo único importante de la vida, moverse a través del amor. Y es bien difícil, ¿eh? El reto es enorme, Juan, enorme. Perdona, como dice, bueno, un amigo, el doctor Paco Baldosei, dice, una vida no es suficiente Sí, sí. para aprender a amarse, claro. O sea, y por eso tenemos un montón de vidas, porque en una vida no es suficiente para aprender a amarse. Y entonces, oye, no pasa nada, porque, oye, venimos a eso. Y si no lo aprendemos, ¿qué va a pasar? Pues nada,
que volverás. Y si vuelvo y lo aprendo, pues nada, que volverás. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo aprendas. Porque aquí, fíjate, yo soy de la opinión, Ana, que si obligaciones no hay ninguna. Eso de la misión y todo eso, tú sabes qué vida más aburrida, que nazcas con una misión, que nazcas con una misión y no tengas libre albedrío y estés obligado a hacer la misión. Menuda, iba a decir una palabrota, pero no se puede ahora. Pero menuda historia, ¿no? Entonces yo soy de los que pienso que no hay ninguna misión, que tú te coges lo que quieres. Pero si hubiese alguna, yo estoy convencido que sé cuál es. Y es ser feliz. No hay otra misión, ser feliz. ¿Por qué? Pero feliz dentro. Yo diferencio entre felicidad y disfrute. Me Sí, gusta sí. diferenciarlo. ¿Por qué? Porque felicidad es dentro y disfrute lo haces fuera. Yo lo Entonces, llamo gozo, que es el sí, interno. sí, pues de alguna forma, la única misión, si tuviésemos alguna, sería estar siempre haciendo las cosas que te apasionan, disfrutando de lo que te apasiona, viviendo lo que te apasiona, y eso solo se consigue, como tú muy bien has dicho, en el presente. No se consigue en el pasado ni en el futuro, porque encima no existen realmente. No existen realmente. Sí, son proyecciones. Y lo que me Claro, decías de las ECM, imagínate el cambio de estas personas cuando vuelven. ¿Cuál es el único propósito en ese momento? Recuperar el amor, hacer lo que sienten, sentir esa paz y ese amor que han sentido en el otro lado, traerlo aquí y hacer de eso un propósito de vida, que me parece maravilloso. Yo me pregunto, o sea, ¿realmente esa es la única misión que tenemos? sí, ¿Que es difícil? Sí. ¿Que se complica? Claro, porque si nos ofenden, si nos causan dolor, nos causan daño, solemos responder en principio, ¿no? Con una, como con algo que podríamos decir no atemperado, no sintonizado con lo que realmente somos. Pero eso es natural, quiero decir, es humano. El aprendizaje empieza cuando tú decides qué hacer con eso. ¿Me quedo con ello o lo convierto? Porque la experiencia es para ti, es decir, quien te ha herido o te ha hecho daño o te ha hecho sentir de alguna manera, lo que está intentando y lo que está haciendo, aunque no lo entendamos, porque esto es mucho más sutil, es hacer que tú lo conviertas dentro de ti, lo atemperes y lo conviertas en algo amoroso, en aprendizaje, en soltarlo, porque eso no te está dando un fruto para tu vida en este momento, no está haciendo que sume en tu vida. Entonces, los tormentos, como las pasiones, son mentales, son mentales. No hay, y por supuesto hay una correlación con el resto del sistema, ¿no? Ya sabemos que hay neuropéptidos que el cerebro va sacando en cada momento que precise. Y si yo me siento feliz, tendré la sangre bombardeada de oxitocina, evidentemente, y si estoy entrando en pánico, tendré adrenalina y noradrenalina. Eso ya yo creo, y cortisol, ¿no? El cortisol, que es el jinete este del apocalipsis, que va dando guerra y va diciendo, venga, y además es que quiero quedarme aquí todo el tiempo que sea necesario. No. El aprendizaje es para ti. ¿Cómo tú te tomas eso? ¿Qué haces con eso? Si yo sigo con el cortisol alto o en cambio lo transformo en la plácida oxitocina. ¿Entiendes? Es una elección. O sea, realmente todo lo que sucede a nuestro alrededor es a ver cómo reaccionas. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lo transformas para transformar tu vida? Y según vas evolucionando, las personas que intentamos seguir el camino espiritual, ¿no? Que intentamos, porque es complicado, muy complicado, llegamos a esa conclusión, creo que todos. Prefiero sentir paz que estar en una lucha. Prefiero
conectar con el amor que conectar con otra emoción más baja, aunque el miedo enseña, la rabia enseña, todas las emociones que podamos vivir son generadoras de una transformación interior. Ninguna es despreciable, yo creo que todas tienen que estar en la vida de una persona. Pero luego tienes la capacidad, y mira lo que te digo, aunque transformes un 5% de esa emoción que te está anulando, te está machacando y que no eres capaz de liberar, ya estás haciendo muchísimo. O sea, bravo, bravo. Yo aplaudo eso. O con quien, como yo digo muchas veces, tienes que hacer juego con lo que tienes. Intentar con ese cuadradito que te han dejado, porque es ese cuadradito el que tienes, ahí hacer todas las maravillas que puedas. Intenta sentir dentro de ese cuadrado quién eres, porque en realidad la gente cree que es lo que ve en el espejo por la mañana, y no es así. Yo creo que ya hay muchas voces que hablan de lo mismo, creo que hemos avanzado mucho en esto. Hay un alma que es inmortal, hay seres de luz que nos guían, que nos ayudan, que están ahí con nosotros, y hay una bomba en nuestro corazón, hay unas conexiones maravillosas que bombean ese amor por todo el cuerpo. Entonces, escuchar y sentirse. O sea, es un momento mágico ahora mismo en la Tierra, ¿no? En la etapa que estamos viviendo. Fíjate que hemos sido privados hasta de la libertad, de podernos mover, pero de lo único que no te pueden librar, de lo único que no puedes o no puedes desplazar de ti y hacer oídos sordos o no querer ver, es el amor que hay dentro de ti, y que puedes sacarlo en cualquier momento, porque tú eliges, nuevamente eres libre de elegir qué hacer con eso. Pero a mí me parece maravilloso que alguien pueda sentir que yo no soy solo yo, sino ese jinete maravilloso que puede transformar mi vida si yo me detengo y lo decido. Y eso, wow, es, no sé, es como una bomba de luz, ¿no? O sea, ¿quién quiere estar en la oscuridad pudiendo estar en la luz? ¿Quién prefiere estar en el desamor pudiendo ponerle amor y echarle amor, aunque sea poquito a poquito? Y eso va avanzando, porque tu mente, además, tu cerebro es muy rápido y se da cuenta que lo que tú quieres es eso, es sentirte bien, es transformar eso. Y él te va siguiendo, porque ya sabemos que el cerebro obedece lo que tú le vas indicando, le vas enviando, ¿no? Esas señales que nos enviamos. Entonces, claro que es costoso vivir, muy costoso, y en condiciones a veces terribles. Pero, mira, hubo una foto con esto del terrible suceso del terremoto de Siria y Turquía, que nos conmociona el alma, ¿no? Porque es algo que no esperas, que como he dicho en la vida surge, ¿no? Es súbito y no te da tiempo a reaccionar. Y había una foto de un padre sentado en unas piedras sosteniendo la mano de su hijo o de su hija que estaba muerto bajo los escombros. Y esta mañana he visto a un bebé que han sacado después de 102 horas, me parece que ha sido, con unos ojos abiertos. Eso es el brillo de la vida y del amor, para mí. Eso es. Sí, la vida se trata de eso, de amor, y es lo único que existe realmente, ¿no? Por eso la gente cuando se va, me refiero, que tiene una experiencia cercana a la muerte y lo vive, allí lo vive, cuando vuelve su vida es completamente diferente. Sus valores se han cambiado completamente, pero además es que lo dicen todos. Todo el que ha hablado con alguien que ha tenido una experiencia, ha ido y ha vuelto, lo cuenta, que sus valores han cambiado completamente, ya no, o sea, ya no le importa demasiado lo material o lo que está haciendo a nivel físico, lo que le importa es la cantidad de amor que pone en lo que hace. Es un poco como tú, que cuando te pones a hablar
te apasionas y lo vives con pasión y se nota, se transmite y me encanta hablar contigo por eso, porque lo dices de corazón, estás viviéndolo con pasión y estoy de acuerdo contigo en todo, en casi todo me refiero, porque, oye, yo lo explico de esta forma, ¿no? Dices, oye, ¿tenemos libre albedrío? Digo, sí, claro que tenemos libre albedrío. Pero es que hay un vecino que nada más hace que me da por el saco. Y yo digo, pero espera un segundo, vamos a ver. ¿No me dices que tenemos libre albedrío? Sí. ¿El vecino tuyo tiene libre albedrío? Sí. Entonces puede hacer lo que le dé la gana. Ahí, entonces, ¿dónde está mi libre albedrío? Efectivamente, tu libre albedrío es en aprender a vivir con un vecino así sin que te afecte, a pasar total y absolutamente indiferente, haber sido capaz de conseguir que eso que te molesta deje de molestarte. Ese es el trabajo, es el amar a ese vecino y en el momento que lo amas tal como es, a ti deja de afectarte. Y siempre es por lo mismo, siempre es por el amor que de alguna forma depositas en todo lo que haces, ¿no? Me encanta hablar contigo porque tú lo vives, o sea, realmente tú lo estás viviendo, estás sintiendo y estás viviendo realmente, o sea, no es como algunas veces que ves a teóricos que hablan de números, de datos y tal, no, no, es que tú estás hablando porque lo estás viviendo y lo estás sintiendo, ¿no? Y me encanta porque eso transmite mucho, ¿no? Entonces, no quiero que se me olvide una cosa, porque nos estamos puliendo el tiempo y no quiero que se me olvide no quiero que se me olvide una cosa. Ana, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, en mi correo electrónico, mi nombre, anaestrellarufo@gmail.com. Repítelo, por favor, se ha cortado un momentín. Ana, sí. Estrellarufo@gmail.com. ¿Y en alguna página, en Instagram o en algún Sí, sitio? en Instagram, en Facebook, me pueden buscar por mi nombre, que ahí estoy. Claro que sí. Así que ya sabéis, si realmente queréis saber más de Ana, simplemente le podéis escribir, podéis buscarla en Facebook, en Instagram, y ahí enteraros de un poco de lo que ella hace. Por cierto, para situarnos, que lo teníamos que haber dicho al principio, pero es igual. Tú eres médico de familia, pero ¿dónde resides? ¿De dónde eres? Yo vivo en Cáceres. En Cáceres, muy bien. ¿Y eres de allí, de Cáceres? Sí, Perfecto. soy de Cáceres. Así que ya lo sabéis, realmente, por si queréis situarla y por si queréis preguntar, por si queréis... de verdad, me encanta porque es transparente. Ana es así de transparente, es que la ves, me refiero. Cualquier persona que sea así un poco sensible, sensitiva, la ve. Es así, se apasiona con lo que hace, con lo que vive, con lo que está descubriendo, con lo que está sintiendo, y la verdad es que tiene razones para apasionarse y tenemos todos razones para apasionarnos porque estamos viviendo una época en la vida que yo creo que la humanidad no ha vivido nunca jamás, que es Nunca. la edad dorada de la humanidad aquí en la Tierra. Llamémosle el despertar, por decirlo de alguna forma, no me gusta esa Sí. palabra, no me gusta esa palabra, pero es el darse cuenta, me gusta más. El darse cuenta que hay muchas cosas más en la vida de lo que nos han contado y que tú eres mucho más de lo que hay reflejado en un espejo. Así que, y eso, el darse cuenta de eso, es de lo que se trata, ¿no? Venimos aquí a ir dándonos cuenta poco a poco de más y más y más cosas. Y nada más. ¿Alguna cosa más que quieras decir? No digo es aquello de habla ahora o calla para siempre, no, no. ¿Alguna cosa más que quieras añadir que digas? No, que me gustaría que la gente que nos escucha se quedara con eso, que somos más, mucho más, que no se imaginan el potencial del ser interno que uno lleva, que uno tiene el honor de llevar dentro de él. Y hay que descubrirlo, hay que descubrirlo. Sí, realmente yo también lo he dicho muchas veces, somos seres extraordinarios, con potenciales ilimitados, capaces de hacer de nuestra vida lo que nos plazca. Y ahí está el asunto. Hay que amarse y elevar el amor para que lo que nos plazca sea algo grandioso. Dejar huella,
dejar una señal de cara a los demás de que se te eche de menos cuando te vayas, porque solo se le echa de menos cuando se va a la persona que de verdad ha aportado algo a este mundo. Ana, es un verdadero placer, ha sido un verdadero placer, y tengo que deciros, ya lo sabéis, me imagino, que Ana participa aquí sin ánimo de lucro. Entonces, bueno, estoy muy agradecido y honrado de que haya venido y haya participado con nosotros y nos haya contado tantas y tantas cosas. Ana, Juan, muchísimas a gracias ti, a y, ti, y me ha parecido genial, me lo he pasado genial y yo también. espero que haya más veces y gracias por ser y por estar. Un abrazo. Gracias a ti, Juan, un abrazo. Un Chao. abrazo.